Con el invento de los GPS, pues un poco ha descaído la navegación cerca del faro, pero antiguamente era obligado que los buques se dirigiesen aquí al faro. Aquí giraban 90 grados, si iban para América, cogían la puesta del sol y llegaban seguro a América. Y en la vuelta pasaba lo mismo, llegaban aquí al faro y ya echaban a la derecha o a la izquierda, según les interesara, pero era la ruta que tenían marcada para regresar, sobre todo de Sudamérica. Ese trasiego duró muchísimos años. Y precisamente ese toque nostálgico de dar una bienvenida y de una despedida segura fue mucho lo que influyó en la fabricación y en la construcción de este faro. Como bien decía Emilio, el Meridiano Cero se arranca desde los primeros años de nuestra era, porque era un lugar imaginario, sobre un papel que se ponía para medir la longitud no solo de los mares, sino también de los continentes y de tierra. Pero el faro era un lugar físico, palpable, que hacía falta porque era necesario. Los datos que yo tengo sobre el faro de Orchilla es que desde el año 1889 se comienza a hablar del faro de Orchilla, de construir un faro en Orchilla. ¿Por qué? Porque ya se había dicho, o sea, se había propuesto que se construyese un faro en Alegranza. Al entrar por el este a Canarias, había un faro que daba la bienvenida de la entrada a Canarias. Entonces se decía que porque no había otro faro que estuviese al oeste de las Canarias para dar la despedida o la bienvenida si venían de América. Y ahí empezó. Pero ese debate duró casi 30 años. Las cosas de antes. O sea que todo no se hacía sobre la marcha, sino 30 años definiendo que sí, que sí, no. Se da una circunstancia en 1906 que visita la isla del Hierro el rey Alfonso XIII. Y cuando llega al puerto de la Estaca, no había puerto, prácticamente, no había medios. El desembarco, hay un accidente que es la lancha que transportaba la banda de música, se vuelca y caen todos los músicos, los instrumentos al agua. Él empieza haciéndose un poco valiente a querer subir a Valverde caminando porque le daba miedo subir en un caballo dado el camino que había. Al final le dicen, mire, maestra, eso está muy mal para arriba, y decide volverse sin llegar a Valverde, donde lo esperaba todo el pueblo. ¿Y qué tiene que ver esto con eso? Pues sí, entonces cuando ya le hablaban de que hacían falta arreglos del muelle, de que hacía falta un faro en el puerto porque no había, tuvo conciencia y vemos que en 1908 ya se dice que se van a poner dos faros, uno en la punta Orchilla y otro en la punta Salina. La punta Salina es Hamacas, que también. Entonces ya hay en 1908, estamos hablando de 1889 y todavía en 1908 se está estudiando colocar estos dos faros en la isla de Hierro. En 1911 sucede en el Hierro algo espantoso. Es el año más seco y más miserable que se tiene conocimiento, más que el 48. Piensen ustedes que el año del 48, que se hablaba del año de la seca popularmente, pues ya había carretera en toda la isla, estaba el pozo de agua nueva, se podía llevar agua en bidones a los pueblos, pero en 1911 no había ni un metro de carretera construido en la isla del Hierro. Y fue un año con la sequía, arruinó y acabó con todos los animales y con todas las cosechas. Y hay una desbandada de los herreños, que hay que salir a Tenerife, a Gran Canaria, y sobre todo empieza la migración a Cuba. Tal es así que el párroco de Valverde, don José Francisco Hernández Ayala, le escribe al obispo alarmado diciendo que se va a quedar sin feligreses porque todos los correos sale una cantidad de gente enorme de la isla de Hierro.